Buenas noches. En nombre de Uruk Editores, les damos a ustedes una muy cordial bienvenida y un agradecimiento especial por acompañarnos esta noche en la presentación de este primer libro de ensayo que esta editorial, con el empuje y el entusiasmo de sus editoras, Ana Cristina y Nora, hemos hecho posible en esta oportunidad. En la mesa nos acompañan de izquierda a derecha Ana Cristina Rossi, una de las editoras del libro, don Juan Manuel Villasuso, quien hará el comentario y presentación del libro, doña Nora Garita, la una de las dos, no la segunda, editora también de este libro, y su servidor, Oscar Castillo, director de Uruk Editores. Antes de proceder, quiero justificar la incursión de Uruk Editores en esta obra, que esperamos sea la primera de una serie de obras en el campo del ensayo, especialmente tendiendo hacia el ensayo literario. Para esto debo contarles que, aunque pareciera Uruk Editores una editorial joven, en realidad ya está por cumplir 25 años de existir en el país, y por azares ha incursionado en distintos campos, y es hasta ahora que por primera vez lo hace en el ensayo. En 1983, cuando nacíamos, en la primera obra que publicamos, decíamos, citando primero a doña María Eugenia Bosoli de Huile, lo siguiente: el vocablo Uruk de los indígenas bribris de Talamanca significa cedro. Uruk Editores toma su nombre de allí porque cedro era una persona en aquel tiempo. Ese Uruk tiene un trabajo bueno según la persona que lo ocupa. Para el que está aprendiendo, él es vivo y él habla. Aquí aparece como un árbol, pero allá donde está su principio es un hombre, y allá es donde indica qué se hace. Uruk es un árbol que puede hablar y entender. Por eso lo ocupan para hacer un banco, un tambor o una guitarra. No es que el árbol va a hablar. Si uno sabe cantar, él suena, él canta, y asimismo uno va a sonar también. Hasta ahí la cita de doña María Eugenia. Y decíamos además en esa primera publicación, esa función de instrumento activo en el aprendizaje y la comunicación bribri, Uruk Editores se propone cumplirla en su relación con los autores y lectores en un mundo que requiere hoy de amplios y francos debates y de la divulgación extensa del arte, la ciencia y la técnica para construir la cultura del futuro. De ahí intentamos cumplir la misión de ser instrumento activo en la construcción de una sociedad inteligente y orientada por valores humanistas y de respeto al entorno, inspirados por una visión en la que la literatura sea un gran construcciones críticas y orientadas por valores de sana convivencia, así como una herramienta para el debate renovador y la divulgación de las disciplinas del conocimiento necesarias para el desarrollo y el mejoramiento social. En noviembre del 2004 iniciamos, inspirados por estos propósitos, un esfuerzo por desarrollar en nuestra editorial una colección de ensayo
intentando rescatar fundamentalmente el ensayo literario. Hemos dicho insistentemente que queremos ese tipo de ensayo que siempre provoca no solo la atención del lector, sino fundamentalmente su respuesta. Ese es nuestro objetivo. No fue fácil empezar, han sido 3 años en que, de no haber sido por el empuje, insisto, y el entusiasmo de Ana Cristina y de Nora, este primer libro hoy no estaría viendo, no digamos la luz del día, pero la luz de la noche de hoy. A ellas les agradecemos profundamente, Grupo Editores, y a ustedes la respuesta que a partir de ahora podamos tener de este intento, de este esfuerzo por ser efectivamente instrumentos activos en el desarrollo de esa cultura del futuro. Tener de este intento, de este esfuerzo por ser efectivamente instrumentos activos en el desarrollo de esa cultura del futuro. Invitarlos a hablar sobre el ensayo, y la única persona que respondió fue la única que no era importante de la lista, que era yo, en mi primer intento, y yo les mandé un ensayo. Y claro, nos dio mucha risa cuando vimos que yo era la única no importante. Entonces yo les dije, bueno, hagamos una cosa, yo sé de dónde están los que realmente son importantes, ¿verdad? No están en esos políticos, los importantes están produciendo. Y les propuse una lista de autores y echamos a andar. Y hablamos con esos autores y todos nos respondieron, y van a ver qué calidad de reflexiones nos han dado. Entonces voy a irlos presentando en el orden de aparición del libro. Digamos, primero el burro adelante para que no se espante, porque mi ensayo es el que viene primero. Y entonces me quiero presentar un poco, tal vez resumiendo la idea principal que yo quiero sostener en este ensayo, es que no es posible reflexionar sobre la violencia solo como una patología individual, sino que hay factores sociales. Hay sociedades más violentas que otras, hay momentos históricos más violentos que otros. ¿Qué es lo que hace que en esta Costa Rica inédita hoy haya ese problema tan crucial, ¿verdad?, de una nueva violencia? Entonces yo creo que hay 3 factores macro que tienen mucho que ver. Uno es la creciente desigualdad en la concentración del ingreso, medida por todos los índices que ustedes quieran. Otra es el manejo de los medios y la naturalización que de la violencia hacen los medios. Y otro, el uso político del miedo que se hace, ya sea para justificar guerras, referendos, lo que ustedes quieran. Pero el uso del miedo como arma política es un arma muy peligrosa, porque lo que genera es mucha violencia en la población. Entonces yo trato de hacer un ensayo articulando esas 3 cosas, pero yo creo que todo lo que los seres humanos construimos es posible de construirlo, y en ese sentido podríamos retomar la utopía de Walter Benjamin de crear una cultura del corazón. Apostémosle a la cultura del corazón. Bueno, así me presento, servidora. Luego viene el ensayo muy lindo de Karina Fonseca, y Karina toma el concepto de violencia y lo pluraliza. Hay violencia, dice ella. Hay una violencia evidente en los medios, por ejemplo, la violencia que todos aceptamos como violenta, ¿verdad?, la sangre, Rambo, ¿verdad?, los sucesos. Pero ella habla de otra violencia, que es la violencia que no percibimos, la violencia naturalizada, la que le hacen los mismos medios a sectores y grupos sociales cuando los estigmatizan, los etiquetan. Y entonces, ¿por qué retomo esta idea de Karina para presentarla? Porque Karina es una persona cuya vida está consagrada a deconstruir esas formas de violencia. Karina
es directora de un centro que se llama, el centro que trabaja con los migrantes, el Servicio Jesuita para Migrantes. Trabaja con migrantes centroamericanos y trabaja con jóvenes estigmatizados por los medios de comunicación. Además, Karina está haciendo un doctorado en Letras y Artes de América Central en la Universidad Nacional. Es la madre de Nacho y Lucía, que hoy nos acompañan. Entonces, el tiempo de Karina se hace muchos tiempos. Y en ese momento de tiempito que nos sacó, nos dio este hermosísimo ensayo que hoy les presentamos. Le pedimos a Karina que venga para darle el libro. Ustedes la conocen. Luego sigue el ensayo de la licenciada Tatiana Beirute. Es una joven socióloga muy rigurosa, investigadora. Ella hizo una excelente tesis sobre violencia intrafamiliar, luego hizo otros estudios sobre violencia en general. Actualmente es investigadora de Flaxo. Pero Tatiana, yo creo que por hacer danza, tiene un lado muy artístico, y creo que por eso tomó el guante que le lanzamos, porque le dijimos, hazte un ensayo libre, y lo hizo totalmente libre. Es una escritura libre y suelta, ni citas ni bibliografía, es una coreografía. Entonces quiero que conozcan a Tatiana. Luego no está con nosotros hoy Carmen Araya, pero sí la quiero presentar. Es una antropóloga, la primera persona que aquí se atrevió a denunciar el falso supuesto del proyecto de renovación urbana en San José, que parte del supuesto de que San José está vacío, ¿verdad? Entonces ella en su tesis doctoral hace un estudio y demuestra que está lleno de migrantes, indigentes, cuidacarros, etc. Entonces ella empieza a lanzar la pregunta: ¿qué se va a hacer con los que están ahí? ¿Verdad? Y su tesis doctoral es muy polémica. Luego ella ha ocupado múltiples foros públicos debatiendo ese tema y nos presenta en este libro una especie de geografía de los imaginarios, de los excluidos en la ciudad de San José, una cosa bastante interesante. De ella tomamos el título del libro, El lado oscuro, porque ella trabaja el lado oscuro de la ciudad de San José. Entonces, un aplauso a Karen. Luego, ustedes se preguntarán quién es el autor del ensayo sobre las barras bravas del fútbol. Bueno, es Juan José Marín, doctor en Historia por la Universidad de Barcelona, actual director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Juan José ha investigado sobre el proyecto moral del Estado liberal y realmente ha sido una serie de trabajos interesantísimos, cómo se va estableciendo históricamente un sistema de control que controla los cuerpos, la moral de los sectores populares, los pánicos morales, siempre atacando a los sectores populares. Sus investigaciones sobre el delito han sido calificadas por el doctor Gil, un reconocido historiador. Lo voy a citar. Dice: Juan José ha dicho lo nunca dicho ni en América ni en Europa sobre la delincuencia. Y así como Juan José ha develado los mecanismos de control de ese proyecto neoliberal, también ha estado analizando cómo el proyecto neoliberal tiene también un proyecto moral de control. Y entonces en esta línea es que se inserta este ensayo tan interesante, donde él nos explica la estigmatización que se hace de las barras del fútbol, sin leer ahí lo que es la sociabilidad de los sectores populares y lo importante de las barras como instancias identitarias para los sectores populares. Yo diría que Juan José es siempre en sus escritos un luchador por la sociedad que queremos, por una sociedad futura que queremos. Es decir, mira hacia atrás siempre para plantearnos retos hacia el futuro. Entonces, ahí tienen a Juan José Marín.
Nosotros, Óscar, Ana Cristina y yo, no hemos querido hablar de cierre del libro, ¿verdad? El ensayo de Ana Cristina no cierra el libro. Ana Cristina Rossi es Premio Nacional de Literatura, Premio Arguedas en Cuba, Premio Neruda en Chile y Mujer de Blanco en el proceso del referéndum. Ana Cristina tiene novelas muy buenas, históricas, eróticas, y una amiga, Karen Poe, decía de Limón Reggae que en el Limón Reggae se plantea una reinvención del sexo en una utopía erótica. Y en el ensayo que está en este libro de Ana Cristina, ella retoma este tema, porque en realidad Ana Cristina plantea la diferencia entre sexo y erotismo, y ella plantea la utopía de que en el erotismo estaría una dimensión que une lo espiritual y lo físico. Entonces, bueno, Ana Cristina está aquí, un aplauso para... Y como les dije, nosotros, Óscar, Ana Cristina y yo, no queremos cerrar el libro. El libro lo van a seguir escribiendo ustedes. Ustedes que se comprometan a hacer ensayos, que ustedes que se van a comprometer en una escritura valiente, a decir lo que cada uno piensa. Vamos a seguir haciendo otros libros, otros ensayos con aquellos que quieran pensar en un mejor mundo posible. Muchas gracias. A pesar de ser un día de diciembre, viernes por la noche atareadísimo, y me gustó mucho la manera que cerró Nora, porque me permite entroncar directamente con eso, porque justamente este libro y esta cita es una excitativa, un pedido a todos ustedes para que escriban ensayo, y ya no escriban más en lenguas, y por favor nos escriban ensayos, como lo hicieron valientemente estos compañeros que aceptaron nuestra propuesta. De entrada voy a decirles por qué me gusta este libro. Bueno, les cuento además que seré breve porque nuestro orador, la pièce de résistance, es Juan Manuel, y yo haré unas breves acotaciones desde la literatura. Este libro me gusta, la propuesta de Óscar, director de URUC, me gusta, y aposté por ella desde el principio y escribí un ensayo. Nora dice que la única que lo había escrito porque era la menos importante de esas lumbreras sería que yo era también otra de las poco importantes, ¿verdad? Porque si ustedes supieran quiénes eran las lumbreras que salen todos los días en el periódico, pues no era yo, a la parte de eso no éramos importantes y fuimos las únicas que hicimos de 3 meses. Me gusta este propuesto y aposté por él porque en este libro hay un experimento de creación o de cría. El título de mi reflexión es: aquí les dejo una cría híbrida. Puede llamar este experimento la creación o la criación o recreación de un híbrido. Espero con toda mi alma que este híbrido prospere y le sea útil a la gente y le dé satisfacción a muchas personas, como esos queridos animales míos, las mulas y los machos, mis híbridos favoritos. La historia de este híbrido que se crea o se cría o recrea aquí es la siguiente. Óscar tuvo una primera idea, como ya todos saben, hace unos años, ya en este momento ya todos saben, ¿verdad?, que fue hacer un libro de ensayos literarios, pero se los pidió a las personas equivocadas. Sin embargo, la idea era muy hermosa, porque de nuestros días el ensayo literario casi se ha perdido como tal. La gente lo cultiva muy poco. Esto se debe, creo, en gran medida al desarrollo de las ciencias y las tecnologías. Entre tantos descubrimientos, avances y nuevas teorías, el mundo de la escritura se dividió entre los que fabulamos y divertimos y hacemos ficciones o hacemos reír y llorar, es decir, poetas, novelistas, dramaturgos, cuentistas, y los investigadores, es decir, los que exponen los resultados de su trabajo dentro de la llamada realidad, historiadores, médicos, físicos, antropólogos, que no fabulan, son completamente cartesianos. El ensayo literario quedó
para cuando los novelistas o los poetas o los dramaturgos quieren hablar de la realidad. A los escritores que solo escriben ensayos, generalmente ya no se les llama ensayistas, se les llama filósofos, estetas, estudiosos teóricos de tal o cual cosa, como si ensayista fuera hoy día sinónimo de diletante. Es ensayista, es decir, es todo y no es nada. En realidad, quizás lo que ocurrió, al menos en América Latina, es que el ensayo literario, que fue tan importante, ha sido reemplazado por el ensayo académico. El problema para mí, que soy escritora y por lo tanto puedo considerarme público, pues no soy especialista en ninguna ciencia, es que a los historiadores, sociólogos, médicos, antropólogos, economistas, etc., lógicamente les preocupa más la solidez de sus datos y de su método de investigación y la competencia en su carrera científica, el escalafón, o la veracidad que la forma. Y a veces leer un ensayo, en general no se llaman ensayos sino artículos o papers, de estos señores puede resultar para alguien como yo, que soy público, bastante difícil. La excepción está aquí a mi lado y es don Juan Manuel Villasuso, que escribe unos suculentos ensayos en la República muy accesibles y bastante literarios. Eso está aquí hoy. Ese descuido de la forma es lo que nos ha reunido esta noche. Ese descuido por la forma quiere decir que ante el avance de la ciencia y la técnica o lo académico, lo literario retrocedió. ¿Y qué es lo literario? Lo literario es lograr que un texto fluya, que juegue, que nos agarre, o que lo podamos entender aunque no seamos expertos en la materia. Lo literario es dejarse de preocupar por las citas, por la formalidad y preocuparse por la forma. Lo literario es que el texto cuide la forma y sea más que una mera exposición de ideas. Lo literario es también poder hablar de lo personal, no el nos impersonal o de majestad, sino el yo y lo que me da la gana. Sin embargo, volviendo a esta primera propuesta de Oscar, nunca pudimos saber si se iban a recoger en ella verdaderos ensayos literarios o si iban a salir otras cosas. Y nunca pudimos saber, porque ya saben que el proyecto inicial no funcionó. Y yo, en estos momentos, saben que me alegro mucho de que no funcionara, porque es el segundo proyecto el que crea, o cría, o recrea el híbrido. Y nace cuando Oscar y Nora Garita, Nora, que es académica de tomo y lomo, pero que no puede evitar al mismo tiempo ser escritora, ella tiene eso. Cuando Nora y Oscar les piden a una serie de académicos jóvenes y sólidos, como son Tatiana Bellute, Karina Fonseca, Juan José Marín y Carmen Araya, que escriban, que se arriesguen desde su experiencia y sus saberes a escribir un ensayo literario, es decir, no académico, sobre la violencia. Por lo tanto, mis compañeros de libro son todos, incluyendo a Nora, académicos sólidos, pero yo no. Sin embargo, les pedimos textos lo menos académicos posibles y lo más cercanos a un ensayo literario. O sea, textos accesibles al público y que se atrevieran a jugar con el idioma cuando quisieran jugar, que no jugaran, sino querían jugar, que escribieran textos como si estuvieran reflexionando no con alumnos y profesores, sino con el gran público. El híbrido por el que apostamos es, pues, el ensayo académico no académico, o el ensayo sólido pero suelto, desamarrado y a veces desparramado. Tenemos muy claro que no es ensayo literario, porque en todos es más importante el fondo que la forma. Yo padezco de eso también. Para mí, hasta el momento, en todo lo que he escrito, es más importante el fondo que la forma, y por eso me sentí autorizada a entrar entre estos híbridos. Y en este híbrido que yo quiero que crezca y siga y sea exitoso como los machos y las mulas, tiene que seguirlo siendo, pero sin dejar de lado nunca la forma, el juego, la fluidez. Estamos empezando y no sabemos qué vendrá, pero queremos que el género prospere. Y a mí me encantaría que se pusiera de moda. ¿Por qué? Por muchísimas razones. Primero, porque en las universidades ya vemos que se hacen investigaciones interesantísimas, pero como los investigadores cuentan o dan cuenta de esas investigaciones en revistas especializadas,
solo los especialistas o los demás académicos o alumnos las leen. Además, como son publicaciones especializadas, referenciadas, tienen que escribir artículos muy serios, muy rígidos, y terminan a veces escribiendo en jergas que no son incomprensibles al resto. Para entenderse entre ellos, se olvidan de ese lenguaje patrimonio común, de ese lenguaje tan bello que es lo mejor, o tal vez lo único realmente bueno que nos dejaron los españoles, este maravilloso lenguaje que tenemos. Y entre más hermético les queda la cosa a ellos, para ellos mejor. Y entonces nadie se entera de esas cosas maravillosas que están estudiando, investigando y descubriendo. Y ustedes lo van a constatar en este libro. Segunda razón, porque al centrarse solo en el fondo, que es el problema que ha tenido el ensayo académico, la forma se deteriora. Y como ya lo dijo Flaubert, el fondo es la forma. O sea, la forma determina muchas veces el fondo y sobre todo determina la manera como el lector entiende ese fondo. Y si en el ensayo académico prima sobre toda expresión literaria, la forma se nos queda detrás y se nos pierde. Y si se nos pierde la forma escrita, se nos pierde la forma verbal también. Y si se nos pierde la forma verbal, se nos va perdiendo el razonamiento, y así pueden ustedes ir viendo para atrás lo grave que puede ser esto. Y además la transmisión del saber y hasta el pensar se va volviendo más difícil. La tercera razón es que desde hace mucho sueño con que se reviva el ensayo literario, con que pierda su mala fama de diletantismo y todos los que se ven obligados a escribir recuperen el gusto por escribir bien y se den el permiso de olvidar la academia, de olvidar la investigación y de contarnos eso que están haciendo, entreteniéndonos, por deleitar al que lee, por llegar más lejos que el pequeño círculo que los rodea, por volver a hacer arte, además de informar. Y esto lo digo para Nora, para Juan Manuel, para estos muchachos que contribuyeron y para todos los que están aquí. Ahí veo a Bilardo, ahí veo a Aguilar Sura, todos esos que pueden escribir, que se deleiten y que ir al arte es por el bien de todos. La cuarta y última razón es que si se logra este híbrido, este ensayo de fondo con forma más fluida y juguetona y accesible, el público podrá acercarse mucho más al saber. Y ahora en el referendo todos nos dimos cuenta de qué problema es este asunto de acercarse al saber. Si logramos esta forma de expresión nueva, este híbrido, esta cría, estas mulas y machos del lenguaje, la ciudadanía se volverá más informada y haremos más libros de Uruk y tal vez otras editoriales se lancen también y tal vez los hagan en los periódicos, en el periódico Universidad y por ahí donde podamos. Gracias por lo tanto a Karina, Nora, Carmen, Tatiana y Juan José por aceptar el reto, por atreverse a compartir con el público en un nuevo formato sus investigaciones sobre un tema que desgraciadamente nos es cada vez más cercano y lo va a seguir siendo, me temo, la violencia. Gracias por romper mitos o por seguir golpeando los mitos persistentes. Gracias por develar y mostrar cómo se construye el miedo generador de violencia. Gracias por mostrar que ciudadanos con miedo son ciudadanos violentos. Gracias por mostrar el lado oscuro de San José. Gracias por mostrar otros lados de las barras. Gracias por mostrar lo que se juega en la violencia doméstica y gracias por ese ensayo tan maravilloso que inicia el libro, Nora. Pero sobre todo, gracias a Uruk y a Oscar por darnos ese espacio. Y muchísimas gracias a ustedes por venir. Escuchamos entonces a don Manuel Villasuso con el comentario de fondo sobre el libro. Muy buenas noches. Supongo que debo dar las gracias a Ana Cristina y a Nora por haberme invitado como comentarista. Digo supongo porque realmente ya en esta época del año y en un año tan intenso ya uno está bastante cansado. Y yo pensaba que iba a ser un libro fácil.
y sin embargo fue un libro que me ha obligado a una reflexión. Por eso no estoy tan seguro de darle las gracias, porque yo tenía ganas de entrar ya como en la época de los tamales y los villancicos y del vinito, y descansar ya un poco. Sin embargo, debo decirle que estas 2 últimas semanas, aprovechando un viaje que tuve entre el aeropuerto y el avión, lo fui leyendo, pero me demandó sentarme un rato a tratar de conceptualizar, porque ahora Ana Cristina hablaba de los economistas cartesianos, y yo traté de hacer un ejercicio cartesiano, debo confesar. Traté de hacer un ejercicio cartesiano. Primero, decir las cosas bonitas. El libro me gustó, es un libro bien escrito, es un libro, como decía Nora, comprometido. Los autores se comprometen y dicen lo que piensan. Y es también un libro de ensayos híbridos, donde uno ve desde el ensayo de Ana Cristina, mucho más literario, desde luego, el ensayo de Juan José, mucho más académico, y un ensayo como el de Nora, mucho más político. Ve uno realmente una variedad de los ensayos. Unos con citas bibliográficas, otros sin citas bibliográficas, unos con números y datos, otros sin ningún dato. Pero les decía que el libro me gustó, pero al libro le falta. Y yo creo que este llamado y esta convocatoria que hacen tanto Nora como Ana Cristina me parece que es absolutamente válida. La convocatoria a seguir escribiendo sobre este tema, porque si bien los temas que aborda son temas sumamente importantes, hay muchos otros también relacionados con la violencia, que también tienen trascendencia y tienen relevancia para nuestro país, de tal manera que yo me uno a esa convocatoria. Yo quisiera en este comentario del libro plantear tres elementos. El primero, de estas reflexiones y de este esfuerzo que traté de hacer, que siempre es un esfuerzo donde uno trata de relacionar cosas y que se hace desde los propios sesgos personales, desde la propia ideología y de los propios, sesgos, es mejor palabra, que uno puede tener. Cómo el libro contribuyó a fortalecer esas visiones o a modificar algunas de esas, y en qué me ayudó a, de alguna manera, tratar de conceptualizar el tema de la violencia. En segundo lugar, algunas breves referencias. Ya Nora hizo también algunos comentarios sobre cada uno de los trabajos. Yo quisiera añadir algunas pinceladas de ellos. Y en tercer lugar, desde ya mi propia disciplina de la economía, hacer algunos comentarios del tema de la violencia, pero desde esa óptica de economista, que yo creo que puede ser interesante, porque realmente son cosas en las que yo no las había pensado antes desde la perspectiva de la violencia. Las había pensado, pero no lo había relacionado con el concepto de violencia. Los economistas cartesianos tienden a la formalización. No hay cosa más hermosa que hacer un modelo, y ojalá ese sea un modelo econométrico donde uno pueda identificar las variables, pueda identificar el orden de causalidad entre las variables, y puede uno cuantificar cuánto es el aporte de cada una de esas variables dependientes a la variable independientes o a la inversa. Los economistas realmente, algunos llegan al orgasmo cuando logran un modelo que tiene un coeficiente de correlación elevado. Realmente viven un momento sublime. Cuando yo comencé a leer y a reflexionar sobre esto, me fui encontrando una gran cantidad de variables, relacionadas con la violencia. La primer elemento, la naturaleza humana.
¿Es el ser humano violento por naturaleza? Si uno piensa que el ser humano es, en última instancia, un animal político y animal biológico, y los animales son violentos. El acto de matar para comer es un acto violento, se está destruyendo la vida de otro ser para... Y cuando comentaba esto con alguien me decía, ¿y los herbívoros que no matan a nadie? Hay muchos herbívoros que para aparearse entran en las etapas más violentas, sobre todo los machos, pero también las hembras. Hay hembras en el apareamiento le arrancan la cabeza al macho. Entonces vemos que hay una naturaleza animal que es parte también del ser humano, que es violenta. Bueno, y esta es una variable que uno debería de considerar, si la variable es parte de la naturaleza humana y que ahí está presente. La segunda variable es las relaciones entre los seres humanos, ya sean relaciones entre dos personas, en las relaciones más primarias, en relación de pareja, o en las relaciones sociales. Y ahí aparece el tema del conflicto. El tema del conflicto que a su vez se relaciona con otra variable, que es la variable del poder, definido en la forma que ustedes quieran. En última instancia, el poder es el hacer lo que uno quiere y que el otro haga lo que uno quiere que haga, dicho de la manera más simple y más pedestre. Y eso desde luego genera conflicto entre las personas. Y si lo ponemos a nivel social, evidentemente ese conflicto tiene dimensiones más fuertes. Y todo esto, la naturaleza humana, la conflictividad, el poder, conduce a la violencia. Actos de violencia. Actos de violencia que a su vez generan y están relacionados con otras variables que se menciona varias veces en el trabajo. Es el tema de la inseguridad y del miedo. Es decir, si yo me siento que estoy expuesto a actos de violencia, en mí surge la inseguridad y surge el miedo, sentimientos que están relacionados. Pero también hay otros sentimientos relacionados que uno lo podría ver como variable, que son el tema de la ira, el tema de la frustración. Cuando el que quiere ejercer el poder no logra ejercer el poder y se siente más bien violentado por el otro, que es el que le impone su voluntad. Todas estas son variables que uno podría pensar para incluir en un modelo cartesiano. Pero surge otro elemento, otra variable, que es lo que podríamos llamar, y que es el elemento fundamental que nos permite vivir en sociedad, es la dimensión cultural. Es de alguna manera la cultura, las instituciones, en el sentido más amplio, la que de alguna manera va modulando esa naturaleza humana y buscando mecanismos de solución de los conflictos, de ponerle límites al ejercicio del poder para tratar de reducir los niveles de violencia, reducir la inseguridad, reducir el miedo. Es entonces esta dimensión del ser humano como ser racional que vive en sociedad y que busca instrumentos que permitan modular a través de valores, a través de principios éticos, a través de conceptos de justicia, etc. Entonces la pregunta es cómo poder o cómo tratar de poner todos estos elementos, todas estas variables dentro de un modelo que nos permita explicar la violencia y que al mismo tiempo nos permita de alguna manera buscar mecanismos institucionales. Y repito, cuando hablo de instituciones estoy hablando en el concepto más amplio de lo que se ahora llama la economía institucional, de las reglas de juego sociales, para tratar con las instituciones de reducir la violencia.
Evidentemente no pude hacerlo. Evidentemente en este momento lo que tengo es para utilizar un término técnico, un gran zambrote con todas estas variables y cómo se relacionan unas con otras. Porque todavía hay un elemento o una variable adicional que uno podría incluir dentro de este ejercicio, que es el tema de la impunidad. Que es el tema de la impunidad de aquel que, ejerciendo el poder de una manera violenta y causando inseguridad y miedo, queda impune digamos, en ese ejercicio violento. Digamos, una primera reflexión de cómo estas variables tomarlas en cuenta. La otra reflexión tuvo que ver con algo que desde hace tiempo a mí me ha venido interesando, que son los trabajos de Ulrich Beck, el sociólogo alemán, donde Ulrich Beck nos habla de uno de sus libros sobre la sociedad del riesgo. Y hay un trabajo muy interesante, que por cierto, ahora que estamos aquí en la Casa de Chile, se hizo en Chile en el año 98. Se hizo lo que sería el Estado de la Nación, Chile, en el año 98. Norbert Wegner, también un sociólogo alemán, mucho tiempo con Flaxo, América Latina, etc., utilizando esta metodología de Ulrich Beck, quiso analizar la situación en Chile, donde se veía que los indicadores económicos, los indicadores sociales estaban mejorando. Ya estábamos después de la dictadura y ya había un proceso de mejoramiento de esos indicadores. Sin embargo, se sentía en la sociedad chilena un enorme malestar que yo sigo que siento, me parece que se sigue sintiendo, pero que en aquel momento ya era clarísimo. Y utilizando, repito, esta metodología, se dieron cuenta o encontraron en el análisis que lo que estaba sucediendo era que la sociedad como tal se había venido deteriorando los lazos, los vínculos, las redes sociales de colaboración y de cooperación. Eso que algunos llaman ahora el capital social, y que se había ido convirtiendo en una sociedad donde el riesgo era cada vez mayor. Pero no solamente el riesgo individual, sino también el riesgo social. Mecanismos e instituciones que tenían la sociedad para reducir el riesgo, que genera una gran inseguridad, gran ansiedad, etc. Ese riesgo, las políticas neoliberales, por así decirlo, habían aumentado el riesgo. Y el ser humano, las personas, se sentían solas ante un entorno que era hostil, que era violento. El otro se convertía en el enemigo y el yo se sentía absolutamente solo. A mí me parece que ese es un tema sobre el cual es importante reflexionar. Cómo en Costa Rica en los últimos años hemos visto, por lo menos así se percibe, y yo creo que uno puede encontrar muchos indicadores que lo demuestran, que efectivamente las redes sociales en Costa Rica se han deteriorado, el proceso de polarización ha contribuido a esto, y ahora hay un yo, un nosotros y un otro cuya naturaleza es diferente a la que teníamos hace unos años en Costa Rica. Hoy el concepto de sociedad como tal se ha fragmentado y tenemos una sociedad fragmentada que nos genera mayor violencia. Estas eran las primeras reflexiones. Algunos comentarios puntuales sobre los trabajos. El trabajo de Nora, que es el trabajo introductorio y un trabajo sumamente comprometido, donde ella plantea lo del triángulo, el triángulo que estrangula, dice, y donde ya ella señaló los elementos fundamentales de ese triángulo que es la violencia. Por un lado, el modelo económico, un modelo económico que concentra el ingreso, que genera desigualdad, que amplía la brecha social y que excluye
no solo margina, sino que excluye del modelo. El segundo ángulo del triángulo, que es la violencia y el miedo que está presente, está presente en todos los ámbitos, desde los medios de comunicación, como se dice en uno de los trabajos, hasta en la delincuencia y el tema de la ferocidad cotidiana que llaman, ¿verdad? Cómo esa violencia es y esa vida cotidiana se vive con un gran temor, con un gran miedo. Creo que es un trabajo que en pocas páginas recoge una formalización, una figura geométrica, nos presenta de una manera bastante visual un fenómeno sumamente complejo. El trabajo de Karina, la violencia de los medios, me gustó la diferenciación que hace, porque me parece que es muy importante, entre lo que ella llama violencia convencional, que es esa violencia que vemos de las series con asesinatos, con muertos, que está presente en los noticieros, donde cada día el espacio de los sucesos es más grande. Ahora nos cuentan hasta lo que pasó en Timbuktu porque mataron a alguien. Es decir, hay como un cierto solaz en plantearnos los hechos violentos. Nos sacan al muerto con las tripas afuera y al asaltado. Es realmente ya hasta morboso en muchos casos. Y lo diferencia de lo que ella llama la violencia estructural cultural, que tiene que ver fundamentalmente con la legitimación y deslegitimación. Cómo los medios de comunicación se encargan de deslegitimar algunas posiciones, visiones, planteamientos y de legitimar otros. Y eso me recordaba aquel decálogo de Goebbels de cómo utilizar los medios como un arma, identificando un enemigo, siendo muy simple en lo que hay que decir, permanentemente magnificando las cosas pequeñas y minimizando las cosas que es contraria a este planteamiento de legitimación y deslegitimación. Realmente esta dimensión, esta segunda dimensión, a mí me parece que es la que está más invisibilizada. No hay plena conciencia de muchas personas de cómo de esa manera se ejerce la violencia. El artículo de Tatiana sobre la violencia intrafamiliar y sobre todo el caso de las mujeres, bueno, allí me parece que pone de manera muy clara cómo este es un fenómeno que está en gran medida invisibilizado. Usan un concepto que me gustó más, aunque también utiliza el término machismo. Me gustó más el de orden patriarcal. Yo siento que en muchos casos, más que machismo, lo que hay es un orden patriarcal, desde luego que está asociado con el macho, con el hombre. Pero hay un orden patriarcal que es el que impone ciertos valores, ciertos principios que si no se respetan merecen la sanción, y de allí viene la violencia. Es decir, hay una imposición de un orden patriarcal que si la mujer no lo acepta y no se somete a ese orden patriarcal, se expone a la violencia, que además está plenamente justificada, porque el orden patriarcal está sancionado de mil maneras, y ahí nos explica muy bien Tatiana las formas en que ese orden patriarcal se legitima y se justifica a través de una serie de atributos que tienen carácter de naturaleza. Los atributos del hombre, el hombre que es el fuerte, el hombre que tiene una serie de atributos que se consideran positivos. Por el otro lado, por lo tanto, sus actitudes están justificadas. El artículo de María del Carmen sobre el lado oscuro de San José, bueno, ahí en
un artículo concreto, ella plantea de una manera muy específica el tema de la marginación, el tema de la exclusión y el tema de la deslegitimación de ciertos sectores. Se le hacen afirmaciones y se le pregunta a los entrevistados si ellos están de acuerdo o en desacuerdo con las afirmaciones. Y 10 preguntas voy a leer rápidamente. Se le preguntaba: ¿es conveniente que exista un sector pobre en el país? ¿Es conveniente que exista un sector pobre en el país? Ello garantiza la disponibilidad de mano de obra en tareas sencillas que requieren de bajo nivel de conocimiento o baja preparación. El 47% de los entrevistados está totalmente de acuerdo con esa frase, o sea, la mitad de la población de ingresos medios, de que tiene que haber pobres para que hagan cosas sencillas, de mano de obra. Dice: mejorar la situación de los pobres no es tan prioritario. El país puede vivir con un 20% de su población en pobreza y aún así ser un buen lugar para vivir y producir. El 54% de los entrevistados pobres. Mientras los pobres sean pobres tranquilos, no hay mayor problema. El problema con los pobres es si empiezan a hacer desmanes o incrementan la inseguridad ciudadana. El 66% estuvo de acuerdo con esa afirmación. Fíjense por qué sí. Los pobres se acostumbran a recibir ayudas y limosnas y después no quieren hacer ningún esfuerzo por ellos mismos. 70%. La pobreza no es sinónimo de injusticia social. 62%. Debemos aceptar la pobreza como un hecho natural de cualquier sociedad. 63%. No hay que hacer nada para que eso sea. Siempre habrá pobres y ricos. Es una realidad inherente a la naturaleza humana. 89%. La vagancia que caracteriza a los sectores pobres les impide aprovechar la educación, que es un servicio disponible para todos en Costa Rica. 71%. ¿Estuvo de acuerdo? Fíjense que en esta afirmación hay como 3 o 4 elementos de una falsedad impresionante, ¿verdad? La vagancia que caracteriza a los sectores pobres lo da como un hecho. La vagancia les impide aprovechar la educación. A ellos no les aprovechan, pues son vagos. Porque la educación es un servicio disponible para todos. ¿De qué siglo dijiste que era? 71%. ¿De qué siglo dijiste? 2001. Impresionante. Los esfuerzos que se han hecho en Costa Rica para combatir la pobreza han topado con un gran problema. La gente pobre no quiere colaborar en la propia solución a sus problemas. 77% de esos medios y altos eso es. Y estos son los que son legítimos. Estos son los que son legítimos, son los ingresos medios y altos de la sociedad. ¿Cierto? Los otros, los cuidacargos, los otros, esos son los ilegítimos, son los pobres, esos son los vagos. Quería traerles esto porque me parece que es datos de la lógica cartesiana que vienen a aportar a este trabajo de María. Juan José nos habla de la ultra y de la 12. Claro, son dos cosas muy diferentes. La ultra es algo serio, responsable. La 12 no. Entonces, digamos, me parece que ahí hay que hacer la diferenciación. No, me pareció muy lindo el trabajo de José. Desde luego es un trabajo más académico. Es un trabajo donde el tema de la violencia es un tema que aparece, pero aparecen muchas otras cosas. Visto el deporte y el fútbol desde una dimensión antropológica, psicológica, social, etcétera. Le dedica una parte que me gustó mucho al tema de las canciones, por los textos, etcétera. Es un lindo trabajo y desde luego el tema de la violencia ahí está presente y yo creo que tiene todas estas dimensiones.
Y finalmente Ana Cristina. De Ana Cristina en el ensayo yo vi como dos partes. Es un ensayo, como decía, literario, pero hay una primera parte que es la parte propiamente de la violencia, donde nos habla de la violación y del suicidio, y que a mí me impactó realmente. Y me impactó, lo digo de esta manera, posiblemente para muchos hombres, y yo me incluyo entre ellos, entender la violación o sentir la violación es difícil, es muy difícil. Lo que eso significa para una mujer ser violada, creo que es algo muy profundo que a mí al menos yo estoy convencido de que yo no logro entender y comprender hasta dónde, cuán profundo es ese tema. Y la forma en que plantea y cómo después esta niña de 15 años que es violada y después se suicida es realmente poner en evidencia una violencia que yo creo que no es comprendida, sobre todo por muchos hombres, y eso lo pone en evidencia. Y después una segunda parte que, como decía Nora, va mucho en la línea del trabajo de Ana Cristina, que es el tema del erotismo, la sexualidad, sobre el cual yo no me atrevería a profundizar mucho más, viendo que por aquí hay psicoanalistas, parece que sería muy peligroso, pero me gustó mucho. Y ahora ya para ir terminando, algunas 3 o 4 cositas que desde la economía me parece que se pueden aportar en este tema de la violencia. Primero, el modelo al que hace referencia Nora, que es el modelo neoliberal, nos habla de la competencia. Hay que ser competitivos. Y eso parece que se convierte en dogma de fe, en la gran utopía que queremos alcanzar, que este sea un país competitivo. Competir es confrontarse, pero además es competitivo el que gana. Y para ganar en el mercado se vale cualquier cosa. Se vale cualquier cosa. Por lo tanto, lo que estamos viviendo y que viene desde la economía pero va permeando en los otros ámbitos de la sociedad es la cultura de la confrontación, la cultura de la competencia, que desde luego se opone de manera categórica a la otra cultura, que es la cultura de la solidaridad. Entonces, el tema de la competencia y el tema de la solidaridad es un tema fundamental de carácter social, pero que se ha idealizado desde la economía, sobre todo enfatizando lo que es la competencia. A mí me parece que ahí tenemos un problema, porque si esa cultura de la confrontación, esa cultura de la competencia efectivamente sigue permeando los ejercicios sociales y sigue convirtiéndose en que hay que competir, y hay que competir por un puesto, y hay que competir por esto, y hay que competir por lo otro, y yo solamente soy competitivo si le gano al otro, si destruyo al otro. Es decir, una de las cosas que a mí siempre me ha resultado absolutamente paradójico es como muchos empresarios defienden el modelo de competencia, pero su objetivo en su empresa es sacar a los otros y quedarse de ellos con la totalidad del mercado. Queremos más competencia, pero yo como empresario lo que quiero es ver de qué manera yo le gano al otro y lo saco a la del mercado y yo me quedo con el 100% del market share, ¿verdad? Entonces hay ahí como una paradoja. Pero lo que quería destacar es esto: hay esta concepción de la competencia que inclusive ya entra al sistema educativo, donde allí los males o el daño que pueda hacer esa concepción son en muchos casos irreparables. Ya hay muchos, no
sé cómo llamarlo, metodologías, docentes, no sé, pedagógicas, etcétera, donde hay uno que es el primero de la clase. El trabajo individual se privilegia, no el trabajo en grupo, no el esfuerzo colectivo, sino el trabajo individual, y aquí hay uno que es el primero, este fue el que ganó. Y todos ustedes lo que tienen que hacer es ver cómo en la próxima le ganan. Eso significa, desde luego, que yo mis apuntes no se los voy a prestar a nadie. ¿Ah? Porque si yo le presto mis apuntes a alguien, pero además, si en un examen me preguntan algo, yo no le paso mi forro. ¿Ah? Es decir, si comenzamos esa cultura de la competencia y de la confrontación, se nos va metiendo, como se nos está metiendo, yo creo que eso va a ir destruyendo poco a poco la solidaridad. ¿Cómo es posible que alguien durante el día esté en su trabajo compitiendo y tratando de destruir al otro, y en la noche vaya a una reunión del barrio para ver cómo con el otro, con ese con el que se peleó en la mañana, tratan de resolver el problema de delincuencia que tienen en el barrio? Entonces, colaborar en un lado y por el otro lado enfrentarse a destruirse. Me parece que tenemos ahí un problema. La segunda es: combatir la violencia es un buen negocio, dirían algunos. Porque desde una óptica de la economía institucional, las reglas del juego influyen en los costos de transacción. Lo digo en palabras cristianas. El costo de transacción es el costo en que las sociedades y la economía tienen que incurrir para permitir que el mercado funcione. Para que el mercado funcione, tiene que haber derecho de propiedad. Un mercado no funciona si no hay derecho de propiedad. Yo solo puedo vender esto en el mercado, yo solo puedo hacer oferta en el mercado si yo soy el dueño de este libro. Si no, yo no lo puedo vender. Por lo tanto, tiene que haber todo un andamiaje normativo y punitivo que garantice mi derecho de propiedad, de tal manera que yo pueda ir a ese mercado y vender. Porque de esa manera yo estoy traspasando algo que a mí me pertenece, y que ahí todo esto está garantizado. La violencia atenta contra el derecho de propiedad. En el derecho de propiedad en el sentido más amplio, lesiona el derecho de propiedad. Por lo tanto, aumenta los costos de transacción. Es necesario que haya mayor, todo un andamiaje jurídico, punitivo, represivo, etcétera, 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 más grande, más poderoso, para poder combatir la violencia. La violencia afecta, desde ese punto de vista, los costos de transacción. Eso lo que significa es que las instituciones que tenemos actualmente para combatir la violencia no son instituciones adecuadas. Y repito, cuando hablo de instituciones, no solo estoy hablando de organizaciones, sino de reglas de juego, que son las reglas de juego sociales, donde están las sanciones. Todo el tema de, no importa cuál sea la forma, vamos a ver, lo digo de otra manera. Si pasamos de una sociedad donde más que el ser importa el tener, entonces lo económico se vuelve un elemento muy importante. Yo quiero tener. Y si la sociedad no le importa la forma en que se obtiene, entonces allí tenemos un problema serio. Y las instituciones que se han ido desarrollando son instituciones que de alguna manera son complacientes a esta nueva concepción. Hay entonces, me parece a mí, que desde este punto de vista de la economía institucional, que plantearse un esfuerzo importante de cuáles son las instituciones que en este mundo globalizado, en este mundo competitivo, en esta economía de mercado,
son las que de una manera más adecuada podrían tratar de reducir la violencia social. Último tema. ¿Se podría hablar de políticas económicas violentas o políticas económicas que generan violencia? Una política económica que genere pobreza, ¿es una política económica violenta? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Cuando el Banco Central o el Ministerio de Hacienda o alguna de las instituciones económicas decide establecer una política económica que afecta negativamente a los sectores más débiles de la sociedad. Y le dicen, mire, esto hay que hacerlo porque hay que lograr el equilibrio macroeconómico. Entonces, mire, tenemos que reducir el presupuesto a la caja. Tenemos que reducir el presupuesto a la caja o al ICE, porque se requiere lograr el equilibrio fiscal. Y eso significa que va a haber servicios que van dirigidos sobre todo a las poblaciones más débiles, a las poblaciones de menores ingresos, que se van a ver deteriorados. Por lo tanto, afecta negativamente a esas poblaciones pobres. ¿Son esas políticas violentas? Yo creo que sí. Y el gran problema que hay detrás de eso es que esas políticas están justificadas o son justificadas por muchos, dicen, es que hay que hacerlo. El equilibrio macroeconómico es más importante que el otro, por un lado. Y por el otro lado, el que toma esas medidas y los resultados negativos se ponen en evidencia y personas se quedan sin empleo, personas no pueden llevar el alimento a sus familias, quienes toman esas medidas no asumen ninguna responsabilidad, total y absoluta impunidad. Este es un tema que se relaciona con la ética en la economía, un tema que cada día me parece a mí, por lo menos dentro de ciertos autores, va cobrando más importancia. Amartya Sen, el Premio Nobel de Economía, por ejemplo, o Bernardo Pixel, es gente que ha dicho que la economía tiene que tener una ética. No es posible que variables o equilibrios macroeconómicos sean más importantes que las personas, que la gente. Y debe de haber una responsabilidad de quienes toman esas medidas. Me parece que ahí sería interesante eventualmente, por ejemplo, un ensayo sobre este tema, de esta dimensión de ética relacionada con la violencia. Y simplemente como sugerencia, y ya con esto termino, me parece que en el caso de Costa Rica, y esto lo digo porque es el tema que ha estado reiterando y hablando mucho en los últimos días el fiscal Daranese cuando fue electo, donde dice: mi objetivo es la lucha contra el crimen organizado. La violencia asociada con el crimen organizado, los sicarios, el narcotráfico, todo este tipo de cosas, este tipo de violencia, me parece que sería interesante también que alguien se planteara. Felicitar a los autores y a las editoras, felicitar a Oscar y a la editorial Uruk por este esfuerzo. Realmente vale la pena, es rico de leer, después lo pone a uno a pensar, eso sí, pero es muy rico de leer, muy bien escrito, y ojalá sea el primero de otros esfuerzos que vengan en el futuro. Muchas gracias. El Cultural de Chile se vuelve a convertir en un hito de la cultura josefina del país. Muchas gracias, Alberto. Bueno, de hecho, ese agradecimiento queremos reiterarlo a nombre de la editorial. Ha sido además muy agradable, el lugar es muy agradable y cuente, además con música de fondo, cuente con que vamos a seguir molestando. Me encantaría. 3 anuncios adicionales antes de concluir. Acá tenemos un librito que les invitamos a que ustedes nos firmen como libro de visitas.
y que además aquellos que de ustedes deseen recibir en adelante información sobre las publicaciones que el grupo de editores estará realizando tanto en el campo del ensayo como en narrativa, que tenemos una colección, la colección Solarium, agreguen su correo electrónico para que les podamos hacer llegar información. En segundo lugar, está aquí a disposición de ustedes el libro El lado oscuro, ensayos sobre violencia, para quienes deseen adquirir, y aprovechen que están todas y todo, con excepción de una autora, aquí presentes para aprovechar la oportunidad de pedirles sus firmas y sus autógrafos. Y finalmente, antes de invitarles a lo último, un comentario. Cuando hemos estado intentando echar a andar este proyecto, informalmente hemos descrito el tipo de ensayo con una frase que no había pensado no expresar hoy, porque me parecía inapropiada. Sin embargo, me he convencido de que es apropiado y ya les explico por qué. La frase para describir el tipo de ensayo que hemos usado es que decimos que queremos ensayos como conversaciones de cantina, porque en la cantina todos decimos lo que pensamos y además provocamos respuesta. En la cantina siempre hay respuesta. Y les digo que esto, después de haber pensado que era inapropiado, he llegado a la conclusión de que es muy apropiado, porque vamos a invitarlos a que tomemos un vino, y ese vino esperamos